Básicamente, en el día de hoy voy a estar hablando de lo que popularmente se discute como dolarización, pese a que hace 7 años que hablo de competencia de monedas. Pero bueno, parte de este trabajo es lidiar con aquellos que mienten de modo directo o deformando lo que uno dice, o aquellos que intentan formar opinión con datos falsos. En ese sentido, voy a hablar sobre lo que llaman dolarización, que en el fondo no es ni más ni menos que a la postre eliminar el Banco Central. En ese sentido, la pregunta es, o cómo se hace la formulación de la pregunta. Por ejemplo, decir que muchos países tienen Banco Central y usar eso como un argumento, yo creo que hasta a un chico de 13 años le debería dar vergüenza. Se llama falacia ad populum. Que los hagan los demás no quiere decir que esté bien. En ese sentido, porque si ese fuera el argumento, en el año 1813, esos mismos hubieran entonces votado en favor de la esclavitud. Y me parece que, independientemente de lo que hacían otros países, la esclavitud está mal. Es decir, yo para ordenar el debate y para desenmascarar a los farsantes mentirosos y que no tienen buenos elementos para fundamentar, que no hacen ni más ni menos que ser cómplice de políticos ladrones. Por lo tanto, la presentación que yo voy a dar tiene 4 fundamentos. Hay un fundamento de índole moral, hay un fundamento de índole técnica, hay un fundamento que tiene que ver con lo instrumental y hay un fundamento de índole política. Respecto a lo que tiene que ver con el fundamento moral, la pregunta que yo me haría primero es, ¿quién de ustedes, de los que están aquí, opinan que robar está bien? Porque esa es la primera pregunta. Es decir, para mí robar está mal. Entonces me gustaría saber si alguien aquí en la sala considera que robar está bien. Porque en el fondo lo que hay que entender es que la inflación es un delito. Hay un libro muy interesante de Ricardo Manuel Rojas que se llama La inflación como delito. Y en ese sentido, yo lo suelo ejemplificar con un caso, que es el hecho de qué pasa si yo en este momento tomara una fotocopiadora y me pongo a fotocopiar billetes e intento intercambiar estos billetes salidos de mi fotocopiadora a cambio de bienes que tengan ustedes en este momento. ¿Quién de ustedes aceptaría eso? Nadie lo aceptaría, porque es una estafa, es decir, los estaría estafando. Ahora, es interesante porque eso mismo es lo que hace el Banco Central. Falsifica billetes para intercambiar sus bienes. ¿Y por qué puede hacerlo el Banco Central? Lo puede hacer porque existe algo que se llama curso forzoso. Es decir, ustedes están obligados a aceptar los pesos. Entonces, en ese sentido también se viola el principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué lo pueden hacer los políticos desde el Estado y por qué no lo puede hacer el sector privado? Es decir, justamente eso lo que muestra que algo puede ser legal, pero que es ilegítimo.
y por lo tanto estamos frente a un robo y frente a un trato desigual ante la ley, y que en Argentina nos ha salido bastante caro, porque recordemos que Argentina no es que tiene Banco Central desde siempre. Argentina tiene Banco Central desde el año 1935. Y si ustedes revisan los 50 años previos a la existencia del Banco Central, la inflación en Argentina era del 0,9% anual. Es decir, ni siquiera llegábamos al 1%. Después, cuando creamos el Banco Central, en los primeros 10 años, cuando fue mixto, la inflación promedio fue del 6% anual. Número muy alto para los registros de la época. Después lo nacionalizamos en 1946 y de ahí en adelante nuestra inflación promedio fue del 250%. Le quitamos 13,0 a la moneda, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Una verdadera estafa que terminó con el repudio de la moneda y derivó en el programa de convertibilidad. Programa que a lo largo de su existencia tuvo una inflación promedio del 9% y que se concentró en los primeros 20 meses del programa, y a partir de 1993 Argentina era el país con menos inflación del mundo. Es decir, que cuando le sacamos la navaja al mono asesino, funcionó. Pero claro, no se la habíamos sacado del todo, solamente lo habíamos guardado, se la habíamos dejado lejos de la mano nada más. Y cuando los políticos ladrones se quedaron sin financiamiento, volvieron a recurrir a la máquina. ¿Pero qué dijeron? Lo que dicen siempre, que esta vez será diferente. Siempre dicen lo mismo. Y la realidad es que no fue diferente, porque en los primeros 4 años del régimen K, la inflación promedio estuvo en torno al 10%, durante el segundo periodo del régimen K, 20%, en el tercero cerca de 30%, con Macri poco más de 40%, y ahora viaja al 150 anual. Nunca es diferente. Nunca es diferente. En especial porque el Estado es una organización criminal cuya característica es que tiene el monopolio de la fuerza. En ese sentido, el primer argumento en contra del Banco Central no solo es entonces de índole empírica, sino que además, sobre todas las cosas, es moral, porque robar está mal. Obviamente que los políticos siempre tienen un conjunto de delincuentes que, disfrazados de científicos o de gente de conocimiento, mienten en favor de esas atrocidades que ellos proponen. Y eso incluye varios rubros. Y obviamente los economistas no están exentos de eso. Dicho lo importante, porque en el eje central es que robar está mal, y que es más, hasta me cuesta pensar gente en el sector privado aceptando que los delincuentes de los políticos los roben con el impuesto inflacionario. Pero bueno, eso es parte de otra discusión. Eso creo que ya entra en el plano psicológico. Ahora, lo otro importante que tiene que ver con el debate técnico es lo que es el dinero. Una de las cosas que yo descubro es que supuestos economistas con mucha reputación y que supuestamente saben y que supuestamente tienen soluciones, no saben qué es el dinero. Por eso también me tomé un rato para esta charla dedicar a explicar qué es el dinero. Porque si no entendemos de lo que estamos hablando, difícilmente entendamos por qué hay que eliminar el Banco Central. Básicamente, el dinero es lo que se denomina un bien de intercambio indirecto. Originalmente, la sociedad se organizó en forma de trueque. Ahora, el trueque tiene básicamente 2 problemas. Uno de los problemas que tiene es lo que se llama la doble coincidencia.
Es decir, yo quiero vender mis anteojos y quiero hacerme, no sé, de cuadernos, pero tengo que conseguir a alguien que vende cuadernos y que quiera tener mis anteojos. Eso, digo, es algo bastante complicado. Pero otra cosa que puede pasar también, hay otro problema que se llama indivisibilidad. Es decir, yo puedo querer pan y el panadero puede querer una charla de economía, pero el problema es que la cantidad de kilos de pan que requeriría pagar mi conferencia, yo no quiero toda esa cantidad de pan. Por lo tanto, eso plantea, digamos, también otro problema operativo. Pero a diferencia de lo que presume un político, que entonces seguramente va a creer que ustedes quedarían inmovilizados frente a esa situación, no, el ser humano le encuentra la vuelta. No necesita el Estado para encontrarle la vuelta. Y efectivamente le encontró la vuelta. Buscaron bienes que sirvieran para intercambiar bienes. ¿Y el primer dinero cuál fue? Cuando el hombre era nómade, el primer dinero fue el ganado, porque de hecho iban con el ganado a todos lados. El ganado hasta se movilizaba solo. En ese sentido, el primer dinero que utilizó el hombre fue el ganado. Entonces compraban y vendían el ganado no solo porque le interesaba para comer, sino que además lo usaban para hacer otros intercambios. Es decir, se usaba de una forma para arbitrar con otros bienes. Ahora, cuando el hombre se volvió sedentario, dejó de ser nómade, ¿cuál es el punto? Pudo cambiar el tipo de dinero. Entonces, una de las cosas que comían mucho los seres humanos, ¿qué era? Pan. Entonces, la moneda natural que surgió a partir de ahí fue el trigo. Y así aparecieron otros tipos de monedas, la sal, el café, el tabaco. Piensen en las películas de cárceles, como por ejemplo los cigarrillos ofician de dinero. Es decir, como verán, todos mecanismos de hacerse de dinero sin que esté el Estado en el medio. Ahora, ¿cuál es el problema con esas características o ese tipo de dineros? Que no cumplían la función de ser reserva de valor. Con el paso del tiempo se deterioraba y por ende no les servía como un mecanismo de mover el consumo a lo largo del tiempo. Entonces, o si lo hacía de manera muy limitada. Entonces había que buscar algo que preservara su valor. Y así es que el hombre evoluciona y encuentra los metales y utiliza la plata para las transacciones chicas y el oro para las transacciones grandes. Ahora, ¿cuál es el problema cuando ustedes entonces ahora iban de un lado al otro queriendo comercializar bienes en distintos lugares? Es que básicamente ustedes iban en una carreta o en lo que fuera y llevaban un cartel que decía ¿qué cosa? Llevó oro, llevó plata, es decir, eran un blanco fácil. De hecho, días atrás mencioné como un héroe anarcocapitalista el Zorro, porque el Zorro, sí, que vivía en Los Ángeles, si no me equivoco, cuando llegaban los barcos, claro, los que llegaban en el barco, ¿qué traían? Traían mercancías, traían oro y plata. ¿Y qué hacían? Los interceptaban en el camino. ¿Para qué? Para robarle justamente esos bienes y las monedas y el dinero. Y en ese sentido, ¿por qué entonces el Zorro era un héroe? Bueno, porque preservaba el derecho de propiedad, pero sobre todas las cosas preservaba el libre comercio. Es decir, entendido como una fuente de bienestar el comercio, la apertura. Y además también contra quién peleaba, contra los soldados, que eran el Estado. Es decir, era un anarcocapitalista perfecto. Y esa situación es lo que llevó al hombre a hacer que depósitos en instituciones que cuidaran
ese oro y esa plata y a cambio recibían certificados. ¿Y qué hacían entonces? Comercializaban esos certificados y después había una cuestión de clearing y se terminó el problema. Como era de esperar, siempre aparece algún vivo que empezó a emitir certificados sin el respaldo. Bueno, eso generó algunos problemas y los estados vieron la beta y dijeron, bueno, ahora lo vamos a hacer nosotros. Y entonces empezaron, digamos, nada más que ahora lo hacían con el respaldo del aparato represivo del Estado. O sea, entonces, pero como la gente sustituía las monedas, con lo cual el tema de la sustitución de monedas no viene de ahora, viene de largo, entonces, ¿qué pasa? En 1445, en el primer Congreso de Génova, se establece el curso forzoso. Es decir, obligarlos a demandar dinero para cobrarles impuesto inflacionario. De hecho, ¿qué es el cepo? El cepo justamente es eso. El cepo es típica medida de la casta política que en primer lugar implica un cercenamiento a la libertad, porque si yo me gano mi dinero honestamente, yo me lo tengo que poder gastar en lo que se me da la gana. Y si querer gastarlo en lo que se me da la gana es comprarme lechugas crocantes verdes, un problema mío. Digo, ¿quién es el político para decir en qué puedo comprar y qué no? Pero no solo eso, fíjense que si ustedes en el diciembre del 2001 se hubieran quedado con pesos, en lugar de dólares, lo mal que les hubiera ido. Menos mal que esta vez iba a ser diferente. Entonces, no solo que van a estar afectando negativamente a su consumo presente, sino que también van a estar afectando a su consumo futuro. Con lo cual eso es ya bastante malo per se. Pero no solo eso, además genera descoordinación macroeconómica, porque ustedes van a generar un exceso de demanda de divisas que va a tener un exceso de oferta en el resto de la economía. Y eso va a implicar que en el mercado de bonos el precio de los bonos se caiga, por ende las tasas de interés sean elevadas y por ende tendríamos un muy alto riesgo país. Eso generaría descoordinación en el mercado de bienes. El ahorro se fugaría, la inversión se derrumbaría, no habría acumulación de capital, no habría generación de puestos de trabajo y los salarios reales serían más bajos. Y la única forma que ustedes descubren este mecanismo es generar más inflación para ir licuando los salarios en términos reales y mantener artificialmente baja la tasa de desempleo, llegando a un disparate donde el 30% de los argentinos con trabajos formales son pobres. Y eso lo que genera es mayor presión por el lado fiscal para hacer políticas sociales y con lo cual se aumenta el déficit fiscal y como no hay forma de financiarlo, se emite más dinero y se aumenta más la oferta monetaria y se profundiza el desequilibrio en el mercado de cambios. Y mientras tanto ustedes tienen un montón de dinero más del que querrían tener, justamente ¿para qué? Para ampliar la base imponible del impuesto inflacionario. Es decir, otra medida inmoral, otro robo. O sea, para ese tipo de cosas parece que le gusta a los políticos tener el dinero. Pero dicho esto, entonces, si nosotros ahora entendemos qué es el dinero, que el dinero es un bien de intercambio indirecto, y que ese bien de intercambio indirecto es técnicamente se llama demanda derivada, pero si ustedes quieren, es una demanda espejo del sendero de consumo que ustedes deberían tener a lo largo de su vida en función de lo que han resuelto en términos de lo que se denominan los parámetros profundos. Es decir, Robert Lucas Jr., que en paz descanse, decía parámetros profundos, que son las preferencias, la tecnología y las dotaciones. Por lo tanto, la demanda de dinero, bajo este concepto de bien de intercambio indirecto, es algo absolutamente granítico, que es el espejo del sendero de consumo elegido por cada uno de los individuos. Por lo tanto, nada tiene que poder hacer
un político. No tiene ningún sentido la existencia de un banco central, porque la cantidad de dinero dentro de la economía la va a determinar los individuos. Y si ustedes no creen así, la pregunta es, entonces, ¿ustedes me pueden decir que un político sabe la preferencia de cada uno de ustedes y de cada uno de los que van a llegar a este mundo sobre la situación de los bienes presentes y futuros? ¿Ustedes creen que un político va a poder determinar cuál es la productividad marginal del capital en una economía con una estructura de capital heterogénea, que además va a poder inferir cómo va a ser todo el progreso tecnológico en cada una de las áreas, en cada una de las cosas? Es decir, ellos saben qué cosas se van a inventar, va a conocer esas tasas de depreciación. Es decir, que ustedes para saber eso deberían ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Es decir, esos malditos herejes se creen que son Dios. Y les voy a decir algo, los políticos no son Dios, ni siquiera llegan a seres humanos normales.